social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Feliz miércoles de ceniza para quienes son católicos practicantes. Han terminado unos días de un poquito de descanso. Tampoco es que nos fuimos de farra ni nos fuimos a la playa, ¿no? Quedamos aquí esperando que llegara nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, que llegó el lunes de carnaval, afortunadamente. Llegó para darnos tranquilidad y paz. Hay que ser valiente para montarse en un avión y después de las amenazas de los usurpadores, presentarse y plantarle cara en el aeropuerto a estos personajes. Afortunadamente, hay una buena parte de los venezolanos, sobre todo en la administración pública, que ya entendieron de qué lado deben estar y tienen que estar del lado de la institucionalidad. Algo que se perdió hace 20 años en este país. Creo que hoy, no sé por qué, pero yo anoche escribía en Twitter que hoy debía comenzar la reinstitucionalización de Venezuela. Y debe comenzar poco a poco, porque nuestra transición es atípica. Nosotros hemos iniciado ya el rescate de la Constitución y hay un acuerdo que fue aprobado por la Asamblea Nacional, que es el esquema y el marco para la transición. Yo quiero recomendarle a todos los venezolanos que están preocupados por el rescate de nuestra libertad que lo lean, para poder participar, para poder formar parte de la construcción de la nueva Venezuela. Hay que leerlo, artículo por artículo. Hay que entender dónde estamos en este momento, porque aquí se rompió el hilo constitucional, aquí se violó la Constitución y las leyes, y este esquema, este marco, nos da el paso a paso para retomar la institucionalidad. Yo decía que, bueno, se han designado embajadores, pues acto seguido hay que crear una cancillería acorde con la institución que es la presidencia interina, que en breve va a ser la presidencia de la transición. Hay que leerlo para saber cuáles son los pasos que tenemos que dar. Hay que leerlo para defender nuestra transición. Hay que entenderlo artículo por artículo, que es como se leen las leyes, para que cuando se toman las decisiones, pues entonces no preguntemos qué pasó aquí. Ha llegado la hora del ciudadano, ha llegado la hora de la formación en lo que es los poderes públicos, en lo que es el tejido institucional y hacia dónde vamos. Es cierto que el usurpador no se ha ido, es cierto que sigue allí, pero a nosotros nos corresponde ir avanzando en paralelo. Ya se irá. Ya no aguantará más la presión y agarrará su avión y se irá. Bastante que le han ofrecido, salvoconductos, espacios, de todo para que se vayan. Y yo, cuando veo y hago la comparación de los canales que ellos tienen secuestrados también, veo un mundo muy pequeñito. Los veo muy reducidos. Y no es una percepción, es lo que realmente está ocurriendo. Somos una mayoría aplastante que está buscando su propio camino hacia la libertad y ellos, cada día, así como se quedaron el lunes, callados, cada día son menos y están arrinconados diplomáticamente, internacionalmente, jurídicamente, y este pueblo les ha dicho que no los quiere más. Así que de modo que yo quiero invitarlos a que se sumen a la construcción de este nuevo país. Un país basado en el respeto a la Constitución y a las leyes. Y sí, proponía que hay que designar un contralor, porque si bien yo estoy del lado de todo este proceso, también sigo como ciudadana vigilante y atenta a que se den los pasos correctos.
Libertad sin adjetivos. Con el profesor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Gracias por estar con nosotros hoy en un buen provecho de miércoles de Libertad sin adjetivos. Es un placer saludarte, Thaís. Ya voy a dejar que presentes a nuestro muy distinguido invitado de la manera como te gusta hacerlo, y a mí me encanta que lo hagas tú. Me importa mucho lo que comentabas en tu editorial, porque de alguna manera la gente disocia transición de institucionalidad. Es decir, mucha gente tiene en la cabeza de que los procesos transicionales son procesos que ocurren un poco fuera de las instituciones, fuera del marco del derecho, fuera de la Constitución, y no es así. La transición es la vuelta, la reinstitucionalización, o como yo creo que a mí me gusta llamarlo, pero bueno, hay opiniones al respecto, no es reinstitucionalización, sino neoinstitucionalización. Creo que las instituciones venezolanas tienen que no necesariamente recomponerse, tienen que hacerse de nuevo, algunas de ellas. Si bien hay modelos previos y preexistentes de instituciones que habían funcionado y funcionaban, la concepción general del Estado de Derecho que se tiene que instalar probablemente requiere unas instituciones distintas, diferentes, nuevas. Y tienen que ser nuevas de cara a los nuevos tiempos que vienen. Y obviamente tienen que estar también mucho más acordes y en sintonía a rescatar lo que es la participación de Venezuela en el Concierto de las Naciones, porque han sido 20 años de abandono al Concierto de las Naciones, de 20 años dándole bofetadas a los países que habían sido amigos del país. 20 años de grandes colaboraciones que han sido destruidas, colaboraciones económicas, científicas, tecnológicas, políticas. Así que, como tú bien lo dices en tu editorial, pues obviamente tiene que haber una construcción de nuevas instituciones una vez que ya estemos transitando la vía que tenemos que transitar. Gracias, Daniel. Me gusta tu término. Me gusta el término. A mí lo que realmente me preocupa, sí, hay que hacer un país nuevo, porque 20 años han sido suficientes para quebrantar y romper el tejido institucional. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá en este programa? Se asaltaron los poderes públicos y quedó el país desmantelado. Lo dijo el propio Hugo Chávez, me lo dijo a mí. Mire, doctora, esto es como cuando usted se quita un guante. Lo que queda es la parte de atrás, o sea, nosotros somos la subversión. Y así ha sido a lo largo de 20 años. De manera que sí, es cierto, hay que comenzar de cero. Y la institucionalización comienza por este esquema, marco, que fue aprobado por vía de acuerdo por la Asamblea Nacional para ir a la transición. Ya se cumplió el mes del itinerato. Si no se lograba el cese de la usurpación, pues avanzábamos hacia la transición y estamos en este momento jurídico e institucional que nos avala. Por eso más de 50 países reconocen al presidente encargado, Juan Guaidó. Pero esto que estoy diciendo yo ahora no es un asunto de abogados, ni del profesor Daniel Barnaghi. Es un asunto de los venezolanos, porque ahí está el gran secreto de todo esto. Ciudadanos venezolanos, educados en esto que estamos viviendo hoy, enterados de lo que está pasando, leyendo y formándose. Si no, no vamos a poder salir de esto, porque la última palabra la tenemos nosotros. Y bueno, sobre eso vamos a hablar con nuestro invitado que ya está con nosotros, el doctor Luis Alejandro Aguilar. Él tiene un amplio currículum, pero como decía Daniel, a mí me gusta el último ítem de su currículum, que debe decir: el abogado que le escribió una carta en su condición de ciudadano venezolano al juez que llevaba el caso del juicio de los sobrinos presidenciales, y le preguntó: señor juez, ¿usted ha averiguado dónde sale el dinero con el que están pagando, y perdóneme que me ría, a los abogados de esos dos jóvenes que están presos? Con nosotros el doctor Luis Alejandro Aguilar. Bienvenido. Muy bienvenido. Buen provecho. Muy bien, muchísimas gracias. Así como ustedes, a la maravillosa audiencia, unas buenas tardes. Y a ustedes dos, Thaís y Daniel, gracias por esta maravillosa oportunidad. Nos unen muchas cosas.
a nosotros tres que hablo en esta oportunidad y creo este grupito. Y tantas cosas que hay por decir. Te quería comentar que en estas circunstancias cuando estamos en el momento en que nos encontramos, fíjate que la Constitución, cuando establece el deber y establece el derecho de tomar todas las medidas necesarias para restablecer el hilo constitucional, que está vigente, lo que pasa es que no se aplica, pero está vigente. Hay que tener eso muy claro, que estamos en un régimen de derecho, pero en un régimen de derecho de otro nivel. El régimen de derecho es el gobierno interino y el de hecho es el del usurpador. Correcto. Oye, le dice a cualquier habitante de la República de Venezuela, no se trata de que tú vas a ejercer eso como un derecho ciudadano, porque eres ciudadano o porque eres nacional de venezolano. Se trata a cualquiera y es por estar aquí presente. Y también puede hacerse desde el exterior por personas que sean extranjeras. La Constitución en eso es amplísimamente, es muy amplia. Una de las cosas que nos dice la Constitución, como son todas las cosas que suceden, es, bueno, ¿y cómo se hace? Cuando tú hablas de las medidas necesarias, tú te preguntas, bueno, ¿y dónde está el límite entre lo que es necesario de acuerdo a la Constitución? Tú puedes utilizar. Una de las cosas que nosotros nos cuesta muchísimo entender es que el derecho, cuando nos encontramos en una situación de una esfera fuera del marco institucional o fuera de la esfera del derecho positivo, porque como en este caso la Constitución no se está aplicando por el asalto al poder por vías de hecho, o en circunstancias, por ejemplo, como que estamos en una situación de conflicto armado, conflicto bélico, una situación de violencia extraordinaria, los análisis de los hechos, los análisis de las situaciones jurídicas que ocurren cambian. Y nos cuesta, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que todo debe ser analizado de acuerdo con el derecho que nosotros conocemos, que era el que se debería aplicar. Y sin embargo, en esos momentos de altísima, podemos llegar inclusive al origen de las naciones, al estadio anterior al origen de una nación. Sí, fíjate, Luis, tenemos que ir a un corte. Y cierro usualmente con una pregunta. Tu nombre en Twitter a mí me llamó mucho la atención. Porque usas a dos economistas, economistas y politólogos, Axelrod Nash, Premio Nobel de Economía. Axelrod es un gran profesor en Yale, en Harvard de ciencia política, pero sobre todo sus contribuciones a la teoría de juegos. Te pregunto, ¿por qué la teoría de juegos es tan importante para ti en esta situación en la cual estamos? Pero eso me lo vas a responder al regreso. Gracias. Wow, qué observador. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, maravillosa audiencia. Hoy tenemos un invitado estupendo, realmente estupendo, y agradecemos que estés aquí, que es Luis Alejandro Aguilar Pardo. Como yo les comentaba a ustedes, queridos oyentes, bueno, y videntes también por nuestras redes, ya vamos a hacer la identificación de la emisora. El Twitter, la cuenta de Twitter de Luis Alejandro Aguilar es muy significativa para mí. Es @Nash _Axelrod. Nash, Premio Nobel de Economía por su aporte a la teoría de juegos, y Axelrod es un gran profesor de Yale, de Estados Unidos, de ciencia política y de políticas públicas, pero que también tiene una contribución que es en extremo importante a la teoría de juegos. Entonces, bueno, voy a arrancar con una pregunta un poco más sencilla que la que originalmente había pensado. Me gustaría que en una frase tú le presentaras a nuestros oyentes qué es teoría de juegos, para luego ir a la pregunta que realmente te hice, que es ¿por qué es importante en este momento el análisis a través de la teoría de juegos? La teoría del juego es importantísima porque aun cuando se habla de juego, en realidad es la teoría del conflicto. Uh-huh. Y no exactamente desde el punto de vista teórico que se estudia el conflicto. Es además un análisis matemático y concienzudo de cuáles son las estrategias que son más eficientes, perdurables y que conllevan a un resultado favorable hacia el jugador, que es en realidad una parte en conflicto. Claro, yo te hago la pregunta además con todo el interés del mundo, y Thaís ya sabe lo que te voy a comentar, porque la carrera que acabamos de fundar en la Universidad Simón Bolívar, la carrera de Economía, tiene una parte importantísima de teoría de juegos. O sea, de alguna manera lo que estamos entendiendo es que el mundo académico en el ámbito de la economía y de la ciencia política se está moviendo rápida y fuertemente a todo este tipo, digamos, de modelación de conflictos, porque arrojan unos resultados que pueden ser mucho más interesantes para lo que se hace en la economía moderna, que es la prospectiva económica, no la retrospectiva explicativa. Y entonces, como hablamos de prospectiva y hablamos de teoría de juegos, te pregunto a ti, en el caso venezolano, estamos en un conflicto, aplica la teoría de juegos, ¿por qué tus comentarios y tus aportes vienen por ese lado del conocimiento? Bueno, fíjate que sí, efectivamente es evidente que estamos en un conflicto. El conflicto está claramente definido, es un conflicto reiterado, en inglés lo llaman iterated, que se repite, no es un conflicto de una sola vez. Aparentemente hay una combinación en el conflicto en que si es un conflicto de un juego de suma cero o de un juego en donde hay posibilidades en que unas partes puedan quedar con algo y otras perder algo. La teoría del juego tiene un inconveniente. La teoría del juego tiene el inconveniente de que asume que todas las personas que están participando están actuando racional y lógicamente. Era lo que te iba a decir. Y eso es un gran elemento. Y no es así. ¿Ah? No es así. Por supuesto, no es así. Por eso es que la teoría del juego tú lo ves como un modelo matemático, pero lo tienes que tomar como una guía. Pero es de una parte, ¿no? Una parte no es racional, la otra sí. Es que ese es el problema con la teoría de juegos clásica. Puede haber un par de locos. Por ejemplo, hay el juego que se llama el chicken. Uh-huh. El chicken de la gallina. El juego consiste en que salen dos carros por una calle y al final hay un abismo. Y el gallina o el cobarde, el que pierde, es aquel que se frena primero, o se asusta primero, se frena primero, y entonces el otro es el que gana. De acuerdo con la teoría del juego, lo mejor que puede hacerse es no jugar ese juego. El segundo elemento más beneficioso
y que es mucho más eficiente, es que el que perdió es el que tiene la mayor ganancia porque preservó su vida. Exactamente. Y el último, que aún cuando se lleva los rewards, la recompensa, la recompensa, el beneficio del honor de haber sido campeón, pues lo podrá disfrutar si él frenó con lo suficientemente antes de que se cayera el abismo, porque si no, adiós, se acabó, ¿no? Entonces, ese juego del chicken es una estrategia. El juego del chicken es una estrategia, al igual que es la del tit for tat, o toma y dame, te doy esto por esto. El tit for tat lo desarrolló Bertrand Russell, y lo desarrolló Bertrand Russell en dos oportunidades en unos concursos que se hicieron de estrategias eficientes para aplicársela a los conflictos. Uno de ellos, que es el que se está aplicando ahora, se llama el tit for tat humanitario. El tit for tat funciona de la siguiente manera. Tú, Thais, tienes un conflicto con Daniel. Entonces, se necesitan 3 interacciones. Entonces, Thais, para que funcione, Thais comienza con una acción cooperativa, una acción de cooperación. Y eso nos va a llevar a Axelrod, a Robert Axelrod. Exacto. Esto que estamos hablando es, en definitiva, John Nash. Y John Nash, aquel por cierto, de la mente brillante. era lo que le iba a aportar a la audiencia, que les invito a ver la película Una mente brillante, que es la historia real verídica de John Nash, Así que era es. esquizofrénico. Exacto, y aquella escena en donde él está desesperadamente pintando en los vitrales o en los vidrios, él lo que está desarrollando es la formulación matemática de la teoría del juego. Ustedes dos están como pez en el agua. Yo aquí hasta me siento como que no tengo mucho que decir, porque Tienes son mucho que brillantes. decir. Yo estoy No, entre claro dos que mentes sí. brillantes. Pero hablando de la película, vamos a la escena en la que él le dice a sus compañeros: no apuesten siempre por las catiras, por las bonitas. Busquen a la que nadie quiere ver y con la que nadie quiere estar. ¿Qué significa eso aplicado a este conflicto de hoy? ¿Cómo me lo pueden traducir ustedes a mí? Pues ahora soy yo el que me siento fuera del Sí, lugar. yo también, Dios mío, explícame eso. Aquí nos aplicaron una cachilla femenina que no está dentro de la neurona. Ahí está. Ahí está todo. Sí. ¿Cuál es la situación nuestra hoy? Llevándolo? Bueno, Pero entonces fíjate, yo voy a intentar apoyar la pregunta de Thais. Lo primero que yo te hago es preguntarte si hay un conflicto armado, o cómo tipificas, cómo entiendes tú desde tu perspectiva lo que está ocurriendo al día de hoy. Bueno, yo estoy absolutamente... ojalá que algún día hablamos del tit for tat, porque eso es lo que están aplicando los americanos. Sí. Y lo están aplicando los americanos porque el tit for tat fue desarrollado en la corporación Rand. Y la corporación Rand era un think tank, o un tanque de pensamiento, que dirigía la Armada de los Estados Unidos. Y es una táctica de guerra típica norteamericana. Thais comienza con un acto cooperativo. Estados Unidos le ofrece a Daniel: oye, Daniel, te doy la oportunidad. En definitiva, te está diciendo una especie de... dando una oportunidad bastante limitada, y ahí empieza un proceso de negociación, porque una cosa es que te doy la oportunidad de que te vayas con todo lo que tienes, o te doy la oportunidad de que te vayas. Son dos cosas distintas. Entonces, Daniel tiene que dar una respuesta. La respuesta puede ser cooperativa o puede ser una respuesta no cooperativa. Daniel dice: no coopero, yo me quedo. Entonces, la teoría de tit for tat dice: Thais, tú tienes que replicar la conducta de Daniel. Daniel no fue cooperativo, entonces tú no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Entonces, como decía Bertrand Russell, le agarras un palo y le pegas al perro en la cabeza con el palo. ¿Cómo es ese pegarle al perro por la cabeza? Hasta que Daniel coopere. Mientras tanto, tú vas replicando las acciones de Daniel. Cuando Daniel coopera, entonces Thais... Pero es que te voy a explicar algo. Ajá. Thais en su casa tiene un perro hermosísimo. Entonces no y debería eso, usar ese el ejemplo no le gustó. No, pero entonces, Thais... No, yo pensaba que el perro eras tú. Bueno,
por la cabeza. Fíjate. Te voy a cambiar el lado de la moneda ahorita. Ok. Vamos a dejar esto un momento por al lado. Y ahorita yo quiero ir a la parte jurídica de esto y no a la parte punitiva de esto. La Ok. parte jurídica son el derecho internacional, los convenios internacionales, el convenio de Ginebra, la Cuarta Convención de Ginebra, de Ginebra, los protocolos que siguieron después en los años 70. Luego la gente piensa que es algo distinto, pero obviamente es una evolución de lo anterior, que es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma y lo que hoy en día conocemos como la Corte Penal Internacional es la decantación después de varias décadas de lo que significa la evolución en el derecho internacional, tanto en tiempos de paz, como en tiempos de guerra, como en tiempos de conflicto. Entonces, ¿qué es para ti, digamos? Y el convenio de Palermo también. muy Y está importante. tienes toda la razón, se me olvidó mencionarlo, y el convenio de Palermo. Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿qué son estos protocolos de derecho internacional? ¿Qué significa la responsabilidad para proteger? Y si alguno de estos aplica en el caso venezolano o no. Les voy a contar una anécdota. Antes de entrar en eso, les voy a contar una anécdota Es porque que yo lo llamé la Thaís se semana puso pasada. triste por lo del perro. No era un perro. Era Pero un eso lo lobo. dijo Nash. Eso lo dijo Nash, ¿no? Russell Lo dijo Bertrand A Russell. quien le debemos, Yo- a quien le debemos mucho al señor Bertrand Yo Russell. ¿Cómo no? después les voy a explicar la escena, porque la escena no tiene... Sí, es verdad. Vamos a cambiarnos la casilla de, Sí. de Nash y Sí, Nash y y ponemos. para complementar la pregunta de Daniel, Luis Alejandro, me gustaría que lo llevaras al plano real. El plano real es el 23 de febrero. ¿Qué Ok. pasó allí? Fíjate, a mí todos estos temas que ustedes me conocen, yo no soy un guerrero, tampoco soy un fanático ni diplomático que utiliza los métodos de violencia. Todos estos nacieron porque en el año, creo que 1977, cuando yo estaba en tercer año de Derecho, yo estaba a punto de dejar la carrera porque estaba obstinado de lo poco valioso que era el derecho venezolano, lo anticuado que era y cómo le daban valor a cosas del siglo XIX. Profesor mío, que lo quiero mucho y lo admiro mucho, Adolfo Salgueiro, de Derecho Internacional Público, Claro. me pidió que hiciera un trabajo. Y entonces yo me tardé haciendo el trabajo de la Constitución del Estado terráqueo. Y una de las cosas que se me complicó en la vida, y por eso es que cuando los oí hablando de los convenios de es que los convenios de Ginebra hablan de conflictos internos o no internacionales y conflictos internacionales. Pero de acuerdo con la concepción que yo tenía en la constitución de mi estado terráqueo, había una sola nación, había un solo estado. O sea, Entonces, Pangea, pero desde el punto de vista del derecho. O sea, Pangea había un solo país, había una sola nación. una sola nación. Y entonces, ¿cómo aplicaba el derecho humanitario? El derecho humanitario en aquella época, y vamos a aclararnos, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos en el año 1949 y estamos en una convención diplomática, no estamos en una reunión ni una asamblea de las Naciones Unidas, es una convención liderizada fundamentalmente desde el punto de vista organizada por Suiza. Y en honor a ese liderazgo de Suiza es porque la bandera de la Cruz Roja es el inverso de la bandera de la Suiza, Confederación claro. Helvética. Eso se establece allí. Y se establece también en el convenio una cosa muy simpática, que se prohíbe que tú utilices en tus marcas comerciales alrededor del mundo, de todas las partes signatarias, ni la bandera de Suiza, ni los símbolos. y los símbolos, porque Ajá. está también Porque es un delito. la media luna, Sí. está Sí. el león y el sol rojo, está Y la está el estrella rojo, de David Rojo. y la estrella de David Rojo. Ajá. Bueno, entonces, bueno, yo te oí hablar y los oí hablar de así, ay, yo quiero hablar sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, es que nosotros tenemos que decir en dónde estamos ahora. Claro, porque ese programa, vamos a recordar, disculpa que te interrumpa, vamos a ir a ese programa. Daniel estaba hablando sobre aquella solicitud de la intervención militar para Venezuela. Y ahí tú participaste. Ok. ¿En dónde estamos ahora? Ahora nosotros estamos en el ámbito del derecho humanitario. Al principio, en el año 49, en el año 50 que entraron en vigencia,
el derecho humanitario era el derecho de la guerra. Nada más. Después el derecho de guerra se fue alimentando sobre las convenciones del niño, sobre las convenciones de la mujer, sobre las limitaciones de armas, el estatuto de Roma, los derechos humanos, la protección, los crímenes de lesa humanidad. Y entonces ahora el derecho humanitario es muchísimo más amplio que en aquella época. Venezuela, si nosotros aplicamos el derecho de los convenios de Ginebra, nos tenemos que referir a un artículo que es uno de los 2 artículos que son comunes en los 4 convenios de Ginebra. Eso, perfecto. Son los 2 comunes, idénticos. No los digas. Okay. Te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa, si no nos van a ahorcar por allá. Nos van a aplicar el convenio de Ginebra. Así que vamos, de manera armada. Así es, vamos a una pausa y al regreso. Yo voy a sacar la bandera blanca. Finalmente vamos al tema, al tema álgido de este programa. Vamos a una pausa y regresamos con más de Buen Provecho y nuestro invitado hoy en Libertad Sin Adjetivos, el doctor Luis Alejandro Aguilar. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y @PrensaRCR. Y buen provecho. Bueno, ya vamos a entrar en materia. Lo que pasa es que para hablar con el doctor Aguilar necesitamos por lo menos 2 horas de programa. Y si está con Daniel, pues 3 horas, porque ellos dos manejan muchísima información, son grandes, un agravante. grandes académicos, mentes brillantes, y la verdad es que todo lo que dicen es sumamente importante. Pero vamos a ir al grano en este momento, porque el tema controversial es si todavía estamos a tiempo o ya ese tiempo pasó, porque la semana pasada se hablaba de una intervención militar. Estamos en una situación donde Venezuela pueda solicitar, el gobierno interino pueda solicitar y la Asamblea Nacional una intervención militar, y fundamentado en cuáles artículos de la Convención de Ginebra. Ok, bien interesante. Te comento, la razón de Robert, de Axel y de Nash es porque yo aplico la teoría del juego y la teoría de la cooperación en todos los conflictos. Fíjate, cuando nosotros vamos al artículo segundo, los diplomáticos fueron muy inteligentes de los convenios, de los 4 convenios de Ginebra. Ellos no dijeron ni definieron qué es un acto bélico o qué es una guerra o qué es que es una acción, y no hay tal cosa como no hay un acto de intervención militar. Eso no existe. Lo que existe es que en el artículo 2 se dice que los convenios de Ginebra, que son convenios para el tratamiento y evitar la barbarie en las situaciones de conflicto, se dice que se aplicarán en casos de guerra declarada. Eso nos lleva al derecho consuetudinario y al lo que llaman el famoso derecho o las reglas de la guerra.
o de cualquier otro conflicto armado. Conflicto y armado. Hay que tener en cuenta que son dos palabras que están separadas. Y que armado tú lo tienes que entender desde el punto de vista progresivo. Y el mismo convenio lo establece en los casos cuando, por ejemplo, se desarrolla una nueva arma. Y yo me voy a atrever a interrumpirte. Ajá. Para mí ese artículo 2 es tan importante porque es de los poquísimos documentos que yo he leído en mi vida. Bueno, todo es importante, pero ese artículo, porque es preclaro en entender una cosa que yo había comentado incluso por las redes sociales, por Twitter, que así como la humanidad evoluciona, la perversión también, Así y es. también las formas de la guerra también. Así La noción de guerra que tiene la gente, o de la noción de, digamos, de confrontación bélica, es de dos frentes, ¿sabes? Siglo XIX y siglo XX. Pero esta legislación entiende que una cosa fue lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial y la tecnología que hubo ahí, y el salto que significó ir al inicio de la Segunda Guerra Mundial y a la finalización, donde la tecnología había cambiado de una manera increíble para la guerra y cambió todo el orbe. Y este documento lo recoge. Pero perdón. Eso Adelante. es tan importante, Daniel, que ahí mismo está contemplado en el caso en el desarrollo de nuevas armas. Porque para aquel momento se conocía la posibilidad de los misiles, porque ya se habían lanzado cohetes, los B-2, hacia las bombas B-2 contra Londres. O sea que eso, pero no se conocía la posibilidad de una arma de emisión de ondas electromagnéticas, como es lo que parece que están usando en Cuba, y han necesitado que se evacúen a personal americano y ahora personal de la... Ahora fíjate, La conflicto pregunta- armado y... Se trata de un conflicto armado y hay dos tipos de conflicto armado, el internacional y el no internacional. Y lo dice expresamente, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. Pero una de ellas puede no haberlo reconocido o puede que sean las dos, ambas, las que no lo hayan reconocido. Y eso es bastante inédito, porque eso es lo que está pasando aquí. El convenio, dice textualmente, se aplicará también en todos los casos. No habla ni de todas las situaciones, ni todas las situaciones conflictivas, ni en todas las guerras declaradas, ni en todas las guerras no declaradas. De ocupación total o parcial del territorio de una alta parte contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar. No utiliza la palabra armada. Podríamos incluir allí, ya que nuestro caso es atípico, no todo es taxativo en materia de la legislación, incluso de nuestra Constitución, sino que todo lo estamos utilizando por analogía, que la injerencia de militares cubanos aquí en Venezuela se pueda tomar. Totalmente cierto. Y Ay, esto- coro, me respondieron y sí. en coro, soy afortunada. Totalmente cierto. Y si tú ves... Las cuatro fuerzas. Cuba, que tiene dos tipos de... Perdona la interrupción, Luis, el tema que me emociona. Tienes el ELN en el sur del país, tienes la FARC y tienes el Hezbollah. Entonces tú tienes cuatro fuerzas distintas de ocupación. Y un caso único, un país secuestrado. Un país secuestrado, sí. Eso tampoco es taxativo. El primer país secuestrado, y lo que yo creo ellos era la República de Vichy, al principio de la Segunda Guerra Mundial. Pero tú ves las características de la República de Vichy y ves las características de Venezuela hoy en día y tú dices, esto es lo mismo. Esto es una reedición. Ahora, hay unos detalles que lo hacen inédito por la evolución que tú hablabas, porque la perversión va cambiando y va mejorando y los malos se van haciendo más malos. Así. Tanto es así que tú lo decías, estas combinaciones de personas es que están contempladas dentro del convenio de Ginebra, pero fundamentalmente dentro del protocolo primero adicional, que es del año Del 77. 77. El último protocolo adicional es del año 2005, pero ese solamente sobre los símbolos. Ahora fíjate que ellos hablan de la aplicación del convenio. No hay una definición taxativa de lo que es de guerra o de conflicto o de situación de alta violencia. De hecho, la Cruz Roja, que se rige por otros estatutos, interviene cuando existen personas afectadas o víctimas de otros hechos o situaciones de violencia.
y no las empieza a calificar. Acuérdense que ahora nos vamos a mezclar y ahí tenemos que cuidar, no confundirnos, nos vamos a mezclar con términos de derecho humanitario, términos de derecho nacional penal, el delito de la traición a la patria. Y que vamos a encontrar que hay sinónimos, hay otros conceptos y tenemos que tenerlo bien claro que se está separando. La norma dice, el Convenio de Ginebra se aplica en el caso de una guerra declarada. Ok, eso siempre ha sido fácil. Obvio. Yo te declaro la guerra, tú me declaras la guerra. Pero aplica también a cualquier otro conflicto armado que surja entre dos partes. Y aquí entre dos partes hay que entender que eso... mira, ahí está un corte, sí, tenemos que ir a un corte. Pero me quedan muchas preguntas, porque, repito, nuestro caso es inédito. Total. Ni siquiera el legislador que construyó esa Constitución de 1999 se imaginó que podíamos estar en algún momento determinado secuestrados, aun cuando fueron ellos mismos quienes redactaron esa Constitución. Correcto, que yo siempre he dicho que es una Constitución muy mediocre y que lamentablemente es ilógica. Para mí está herida. Lleva a desarrollar las consecuencias. Para mí esta herida de muerte, nació herida de muerte. Y antes de irnos a la muerte de este segmento, nos está mandando saludos desde nada más y de nada menos que desde Montreal, nuestro amigo Jorge Mijares, que nos está viendo y escuchando. Saludos a todos los compatriotas venezolanos que están en todas partes del mundo y gracias a ti, Jorge, por vernos. Pero vamos a un corte, vamos a matar esta sección y regresamos a la otra. Bueno, aquí tenemos análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, no saben lo que conversamos acá en el intermedio en la pausa. Hemos quedado en que esto no termina aquí hoy, que tenemos que continuar porque hay muchísimas preguntas que quedan. Yo quiero ya para finalizar preguntarle al doctor Aguilar, de quien no leímos su verdadero currículum, pero lo leeremos el próximo miércoles porque vamos a comprometerlos acá, Daniel y yo, porque tenemos que seguir hablando de esto. Hay que hablar de este tema. No todo está tipificado, no es todo es taxativo ni en el derecho internacional ni en el derecho nacional. Estamos secuestrados. Es un caso atípico y así tenemos que entenderlo. Por eso tiene que haber una mente abierta. Por eso tiene que trabajarlo mentes brillantes. Yo recuerdo que en el 2002 yo escribía un documento, el primer documento donde se hablaba, después de los sucesos del 11 de abril, de crímenes de lesa humanidad. Y también saltaron los puristas a decirme que eso no aplicaba. Pero yo había visto a los francotiradores en las azoteas de los edificios de la Avenida Baral, vestidos de civiles mandados por Hugo Chávez. Entonces pasaron muchos años para que entendieran que estamos en un tema de crímenes de lesa humanidad. Ahora sí todo el mundo habla de eso, pero antes de despedir el programa necesitamos preguntarle al doctor Aguilar, ¿está tipificado el caso de venezolano en este momento en el Convenio de Ginebra? Definitivamente que sí. ¿Cuáles artículos? Y está fundamentalmente es en el artículo 2, que es el artículo común con el 3 de los 4 convenios de Ginebra. Están concatenados.
ellos se repiten. Son dos artículos que se repiten. Ahora, fíjate tú que, ¿por qué? Y tú me preguntaste antes sobre si pedimos el tema de la intervención. Aquí hay una ocupación. Esa ocupación, fundamentalmente, viene por parte de una nación, que es Cuba. Y no es la primera vez que lo han intentado hacer. En otros países. En otros países, pero también en Venezuela. Pero Cuba es la cabeza de playa de otros sectores que están utilizando a Cuba como un canal, como una vía intravenosa. Tenemos a los radicales, a Hezbollah, tenemos a los iraníes, tenemos a la ELN, la FARC, que son fuerzas paramilitares o grupos de choque que apoyen la situación del gobierno. También esa situación está contemplada en los convenios de Ginebra. ¿Por qué la invasión funciona dentro del artículo 2 o concuerda con el artículo 2? Porque se habla de ocupación total o parcial del territorio, aun cuando no encuentre resistencia militar. Es la fuerza invasora la que no se encuentra con la resistencia militar. Pero la ocupación no se limita a una ocupación militar. Puede ser una ocupación militar o puede ser una ocupación de otra naturaleza, como meter 200.000 o 20.000 personas o entregar a 10.000 personas en los controles administrativos o los poderes del Estado o el ejército. O haber convertido el país en Somalia. Es que fíjate, yo quiero un poco ir cerrando, ya tenemos que ir cerrando el programa. 30 segundos. Con eso. Uy. ¿Qué pasa con todos esos pasaportes que fueron emitidos a chinos, a iraníes, a turcos, que nunca hicieron vida en el país, pero que solo vinieron y, entre comillas, obtuvieron unos papeles para poder votar? Entonces, colombianos. Entonces, porque hay que entender que aquí se mezclan las cosas que uno jamás pensaba que se iban a mezclar, como por ejemplo la disolución del concepto de Estado-Nación. Cuando hablamos de ELN y de FARC, no es lo mismo que cuando estamos hablando de Cuba. Entonces, obviamente, es mucho lo que tenemos que entender. Es mucho lo que tenemos que seguir conversando, porque nuestra audiencia se ha quedado con las ganas de más explicación. Gracias, Luis Alejandro. Quiero decir una última cosa. 10 segundos. Ok, los pasaportes es nulo. Ahora imagínate qué va a pasar si se llega a demostrar que el señor no murió hace el aniversario que fue ayer, sino que murió un mes o una semana o 2 meses antes. Imagínate la hecatombe de nulidad que se desarrolla. Nulos de toda nulidad, dicen los abogados. Nos vemos el próximo miércoles. Seguimos con este tema. Es muy interesante, es complejo. Hay que decirlo académicamente, como lo ha venido explicando nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Alejandro Aguilar y el profesor Daniel Barnaghi. No es de sopetón, como vamos a explicar algo tan delicado como esto. Así que está invitado, doctor, para el próximo miércoles. 1.000.000 de gracias. Gracias, amigos, por acompañarlos. Gracias, Daniel. Para todos, una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho.